Bienvenidos todos Este lugar es súper lindo, ¿no? a Cofradía y Misterios Podcast, Muy europeo. pero en otro lugar y en otro... Bienvenidas y bienvenidos a Cofradía y Misterios Podcast. Hoy verás la primera parte de este interesante encuentro con la historia del hermoso barrio Concha y Toro en Santiago de Chile. Y además podrás sentirte identificado con algunas de las vivencias paranormales de nuestros invitados. Antes de comenzar, ponle pausa y suscríbete a este canal. Activa la campanita para que podamos avisarte cuando esté disponible la segunda parte de este podcast. Muy bien, ahora que te has suscrito, pónganse cómodos. Y los dejo con la historia del barrio Concha y Toro. ¿A quién pertenecía este lugar? No solamente aquí, sino que todo el barrio. Le pertenecía a un señor que se llama José Díaz Gana, que él era un acaudalado, una persona, un empresario de minero. Sí, de La Plata. Así. Por eso tenía Así plata. es. Y bueno, y él mandó a edificar un palacio que finalizó en 1875. Y me va a creer que él no alcanzó ni siquiera a vivir en ese palacio, ni siquiera alcanzó a disfrutarlo. O si vivió fue, pero Claro, muy un par de poco. meses quizás. Y debido a que en el año 1876 hubo una fuerte crisis económica aquí en En Chile. Chile, sí. Entonces se vio obligado a tener que vender este palacio Díaz Gana. Y aquí aparece un personaje que también es protagonista, que se llama el señor Enrique Concha y Toro, que también su familia es parte de la aristocracia, de la política y de los negocios. Y luego de eso, el palacio cambia su nombre a Palacio Concha Casote. ¿Vale? Ahora, si a usted le resuena el apellido, por ejemplo, La Viña, Concha Casote le pertenecía al hermano mayor de Concha Toro, para hacer una distinción de... Claro, o sea, entender que Enrique Concha y Toro, que le compró el palacio a Díaz Gana, no tenía que ver con la viña Concha y Toro, sino que era su hermano Melchor Concha y Toro que instauró la viña en 1880 y tanto, creo, pero en Paine. Así que era familiar, pero no tiene que ver con los viñedos. Así es. Ya por el año 1906 hubo un fuerte terremoto en Valparaíso. Y esto provocó un cambio en lo que tiene que ver con la forma de arquitectura. Y esto también trajo consigo muchos emigrantes que traían nuevas ideas con respecto a la urbanización de los espacios. Y quiero decir con esto que si ustedes vieron alrededor del barrio como un estilo más o menos europeo, más que chileno. Entonces fue a raíz de ese terremoto que hubo ese cambio. Y el cambio de la forma de urbanizar le daba un estándar social al espacio y a los barrios. ¿Y por qué digo eso? Porque ya en el año 1922 fallece Enrique Concha Toro y su mujer, viuda, Teresa Casote, se dedica a vender y a lotear los terrenos circunstantes al palacio. Por lo cual, la gente que quería comprar algún lugar cercano tenía el derecho y tenía la obligación de hacerlo con una forma europea, con un estilo europeo. Dado a las cosas que le vengo diciendo, que esto cambió drásticamente después del terremoto de 1906. Entonces, luego, en el año 1927, se inaugura el Teatro Carrera, como el que conocemos actualmente. ¿Lo vieron a lo mejor? ¿Lo conocen? Está con Alameda con Concha y Toro. ¿O quizás estuvieron ahí en alguna fiesta? ¿No? ¿Nunca estuvieron? Yo estuve. Como le estaba diciendo, en el año 1931 fallece María Teresa Casote y en el año ya 1989 se hace como zona típica este barrio, por la importancia histórica. Y de hecho, esta fabricación estilo europeo que tiene este barrio fue uno de los pioneros en Santiago, yo diría que pionero en Chile. Entonces, por eso la importancia histórica y por eso que es zona típica. Bueno, recordarles que el palacio en sí
Nosotros estamos, o sea, primero no queda ningún vestigio del Palacio Concha Cazotte, que como dijo Bloch, primero fue Palacio Díaz Gana. No queda pero nada, ni siquiera una piedra. En el 22, como dijo Bloch, se loteó, la señora Teresa Cazotte vendió y la gente empezó a construir como este tipo de cosas. Entre ellos el Teatro Carrera, que donde está el Teatro Carrera era, por así decirlo, los jardines del Palacio Concha Cazotte. Ella, cuando empezó a vender, el palacio todavía estaba por acá detrás, cerca de Blanco Encalada. Era un palacio bastante fastuoso, 3.500 metros cuadrados. Los jardines delanteros del Palacio Concha Cazotte. Exacto, claro, el Teatro Carrera. Que en ese tiempo, cuando se construyó, en 1927, no se llamaba Teatro Carrera. Era Valenzuela Basterrica, algo así, del señor que lo mandó a construir. Así que es interesante saber de que todo el entorno de la calle Brasil por allá, Blanco Encalada por allá, Alameda por acá y Ricardo Camin por allá, todo eso era entre el palacio y entre los jardines. Así es que era enorme. Así que es interesante conocer la historia de este lugar y estamos en uno de esos jardines quizás. Así que a partir de 1922 existe este tipo de construcción, cuando ya la señora Cazotte comenzó a vender. Así que no hay casonas en este sector de 1800 y como decía Bloch, el compromiso de lotear ella y vender es que ella había ido a Europa y le encantó tanto el tipo de construcción de que el compromiso era que se construyeran ese tipo de casonas o palacios. Y un clásico francés. Sí, y de Art Nouveau, Claro. que tiene algo ecléctico también. Neoclásico, gótico, del estilo que... Sí, Claro. hay una mezcla, pero muy lindo. De hecho, muchos comerciales en Chile y también películas se han filmado acá, en este sector de Concha y Toro, precisamente porque su entorno es muy europeo, muy lindo. Pasemos a contar un poco sobre las leyendas de este lugar. Ya, mira, aquí al ladito está la plaza, ¿no es cierto? Donde está la fuente de agua. Y ahí hay un edificio, bueno, está lleno de edificios, pero ese en especial que da la vuelta por toda la cuadra, por así decirlo, es el Palacio Walker. Palacio Walker. Y hace unos 6 años atrás vino un youtuber uruguayo a grabar ahí e invitó a Fernando Navarro, que es un investigador de fenómenos paranormales. Entonces los invitaron a ellos y a su suegra, que también es medium, de familia de medium, y acompañaron a esta gente con los equipos, con Rempo, con K2, qué sé yo, y hacer la fluctuación. Ese video está en YouTube, es de hace 6 años. No me acuerdo el nombre ahora, pero si ustedes me escriben después por WhatsApp, yo les puedo enviar el reportaje y lo que pasó ahí. Pero una infidencia, ese lugar lo vinieron, imagínate, desde Uruguay a grabar, precisamente porque se decía que estaba muy embrujado. Y uno de los que hacen ahí la recreación, se hace una recreación de lo que pudo haber pasado entre un fotógrafo y la chica que estaba siendo fotografiada. Eso aparece en el video, pero la incidencia, digamos, que ocurrió, que eso obviamente no sale en el video, el fotógrafo, actor, era súper escéptico a este tipo de cosas. Entonces él entraba sin mucho respeto en realidad a los lugares, así como burlándose, no, si esto es mentira, aquí no pasa nada. Y me cuenta Fernando que él junto a Valesca vieron cómo de la nada se cayó así como si se hubiera tropezado con algo en circunstancias que no había nada, pero nada en el piso. Fue bastante sorprendente lo que le pasó a esa persona que se estaba en el fondo burlando. Lamentablemente el Palacio Walker ya no se puede entrar porque está prácticamente en demolición total. Está prácticamente cayéndose, así que está cerrado por todos lados, es prácticamente imposible pasar. Bienvenidas a las personas que están llegando. Adelante, se puede sentar. Sí, ahí se pueden acomodar. Así es que eso ocurrió, por ejemplo, en el Palacio Walker. Imagínense todos estos lugares que tienen tanta gente que ha pasado por acá, que ha fallecido. ¿Cómo debe estar descargado? Ya lo vamos a ver un ratito más con nuestros amigos y amigas medium que nos acompañan. Ellos han traído algunos equipos y vamos a ver si hay fluctuación. Pero hay otro relato más que nos lo tiene Bloch del Misterio sobre el Teatro Carrera. Por eso les preguntaba si conocían el Teatro Carrera, lo conocen por dentro. ¿Han tenido la oportunidad de estar ahí? ¿Sí? ¿La cultura, algo así? Bailando en un after. Celeste, ya, capaz perfecto. que nos encontramos por ahí con Celeste y no supimos. Bueno, y se cuentan varias leyendas del lugar, pero a mí me tocó,
bueno, yo me dedico a la investigación paranormal y me dedico a hacer exploraciones urbanas. Y en una de las exploraciones urbanas, con otras personas, ingresamos al Teatro Carrera y tengo una fotografía que es increíble. O sea, estar en el lugar ya es increíble y haber tenido un registro que para mí es uno de mis mejores registros dentro de mi carrera. Bueno, es como... Y de hecho, esa foto la tengo en mi Instagram, por si alguien la quiere ver después. Está como cerca de las fotografías del Teatro Carrera por dentro. Y bueno, lo que se cuenta es que se ve un bombero fantasma. Y lo que se ve en la foto, efectivamente se ve un torso de un cuerpo subiendo una escalera y sin piernas. Pero se ve efectivamente como si fuera un bombero, así como que tú lo ves. Y es realmente increíble. Y la foto no la tomé yo, la tomó una amiga que estaba conmigo en esa exploración. Entonces, es de primera persona que yo sé que es eso verdad. Eso es absolutamente cierto. Entonces, cuando yo me mostró la foto, quedé como increíble. Entonces, el Teatro de Carrera, sí, bien, tiene sus leyendas y los fantasmas que estuvieron ahí de mucho antes, de todos los palacios que vivieron ahí, de todas las cosas que pasaron ahí también, y toda esa energía que quedó dentro del palacio, ¿no? Así que tengo ese registro de esa fotografía, así que se las recomiendo que cuando terminando aquí el podcast la puedan revisar. Y así que nada, fue una experiencia en primera persona con una entidad. Y además fuimos con equipos de exploración y había mucha actividad en ese lugar. De hecho, hay un teatro en Buenos Aires, que a lo mejor no recuerdo el nombre, que ya no se usa como teatro, pero se le dio una segunda vida. Hay cafetería y hay una biblioteca, pero hermosísima. No recuerdo cómo se llama, lo visité, sí. Así que se le puede dar una segunda vida a este tipo de edificios. Ahora, aquellos que no conocen el Teatro Carrera y quieren ver cómo fue por dentro y cómo es hoy día, en mi canal de YouTube encuentran, yo creo que el último video de Urbex que va a haber del Teatro Carrera, porque ahora está absolutamente cerrado. Así que ahí pueden visitar mi canal de YouTube y ver cómo es y qué hay actualmente, que fue, dicho sea de paso, no sé si el primero o uno de los primeros cines sonoros de Chile. Antes eran sin sonido. Así que aparte de ser teatro, se usaba para dar películas con sonido. Bueno, ¿partimos con algunos juegos? Claro, démosle nomás. Bueno, vamos a hablar un poquitito brevemente sobre este juego, que para algunos no es un juego y debe ser usado de una forma bien sabiendo de qué se trata. El juego de la Ouija, como tal, se implementó porque a mediados de los años 1800 hubo un boom enorme, tanto en Estados Unidos como en Francia. En Estados Unidos con las hermanas Fox, en Francia con Allan Kardec, que escribió, entre otros, el libro de los espíritus, que aquí lo tiene. Y aquí lo traje. Aquí lo trajo. Este es el libro de los espíritus de Allan Kardec, que bueno, él escribió varios libros. Claro. Pero si yo les puedo recomendar algo, y si tú quieres como instruirte en el mundo o aprender un poco más, yo diría que esto sería como una especie de Biblia para aprender sobre esto. Ya que estos son, el libro trata de que son respuestas a preguntas que se realizaron en sesiones de espiritismo. O sea, aquí tú puedes encontrar todo. Es como es una clase didáctica de cómo entender, de cómo comunicarte, qué son los espíritus errantes, qué son los mediums, así como algo, incluso puede sonar algo muy básico, pero lo explica muy bien. Entonces, si puedo recomendar algo, si pueden conseguir este libro, que realmente es una joya. Y bueno, todos los libros de Allan Kardec, que nos da como para otro capítulo hablar de él solamente. De lo que pasó en el siglo XIX, con el auge del espiritismo, con las mesas parlantes. Sí. Es como para otro tema, pero enfoquémonos más como en la Ouija. Sí, correcto. Entonces, la Ouija como tal nace debido a este boom, tanto en Estados Unidos como en Francia, de comunicarse con los espíritus. Esto no es nuevo.
Esto es de antaño, ¿verdad? De que la gente trate de hablar o contactar a los espíritus. De hecho, aquellos que han leído la Biblia recordarán a la bruja de Endor, por ejemplo, cuando Saúl acudió a ella, aun cuando Saúl había prohibido la adivinación, pero él fue disfrazado, fue caracterizado tal vez con alguna capucha para que esta bruja le diera alguna información. Así que el tratar de contactar a los espíritus es algo muy antiguo, y por ahí por el año a mediados de 1800 las tres hermanas Fox empezaron a hacer un juego. En ese tiempo existían, como dijo Bloch, las mesas parlantes, que era una mesa común y corriente donde la gente se ponía alrededor y trataba de hacer contacto con las entidades. Bueno, resulta que ellas jugando, estas tres hermanas, efectivamente, una hacía de medium, por ejemplo, la otra labor de preguntar algo, y la otra hermana, por el otro lado, estaba haciendo a lo mejor sonidos de algo, como que estaban contactando. O sea, realmente, para ellas fue un juego, pero fue tal la resonancia que tuvo en el resto de la gente que esto se hizo muy conocido, y mucha gente pensó que era verdad. Mientras tanto, por el otro lado, Allan Kardec estaba haciendo justamente lo que dijo Bloch, estaba haciendo contacto con los espíritus de esta forma. Por eso que, por este boom, en el año 1890, dos señores, un abogado y un empresario, patentaron la Ouija. El nombre se dice de que es Ouija porque fue la primera palabra que se formó. Otros decían que era la conjunción entre el oui, francés y el ya alemán. Yo diría que hay tres opciones. Hay una opción que es la que dice un señor que se llama Charles Skinner, que era socio de Elijah Jefferson Bond, que son los que empezaron a comercializar la tabla Ouija, ahí por ahí en el año 1890. Entonces ellos tenían como dos miradas distintas, pero sí les fue tuvieron algunos problemas ahí con el tema de la patente, con el tema de la licencia. Entonces tenían dos miradas. Y Charles Skinner, él decía que se habría inspirado el nombre Ouija con una antigua palabra egipcia. Y por el otro lado, Elijah Jefferson Bond, él dice, o decía, contradiciendo la palabra de su socio, que la palabra Ouija se había presentado en una misma sesión de Ouija, que en estas sesiones espiritistas que está acompañada Helen Peters, que era una medium bastante reconocida de la época. Entonces tenemos estas dos opciones, más la otra opción de que estabas diciendo tú. Se olvidaba que lo que significaba Ouija era buena suerte, finalmente, es lo que decía Helen Peters. Y estaba la otra opción de este significado de la Ouija, que son dos palabras, una palabra que es francesa y otra alemán, que es, las dos palabras significan sí, en el fondo. Eso. Correctísimo. ¿Puedo hablar? Sí, Sí. claro. ¿Acá? Sí, ahí, la Poli. Referente a las hermanas Fox, Ajá. hubo una persecución contra ellas, de todo el pueblo, por lo tanto ellas arrancaron, y lo que ellas lograron era real, pero ellas lo hicieron ver después como que no era real por la persecución, porque de hecho las iban a linchar y todo un proceso que el pueblo entero las perseguía. Entonces arrancaron. Y ahí tenemos un complemento de la información entonces, Claro. de que ellas mismas dijeron de que había sido un fraude, pero Poli nos dice de que lo hicieron para evitar la persecución que tenían. Claro. Exacto. Sí. Entonces, bueno, ahí nace la Ouija a partir de 1890 y se empezó a masificar, porque antes lo hacía la gente como tableros parlantes, mesas parlantes, qué sé yo, en forma individual, y fue para tratar de contactar espíritus que contesten, pero en principio siempre fue como un juego y nunca fue la Ouija demonizada como tal o satanizada. Esto empezó a partir de los años 70 y fue con la película El Exorcista. Siempre antes la Ouija fue un juego familiar, así como el Monopoly, como tantos otros, y que no tenía ninguna connotación ni satánica, ni demoníaca, nada. Pero a partir de la película sí comenzó este asedio, digamos, contra la Ouija. Y hay muchos casos, sí, de personas que la han jugado y aseguran de que ha pasado cosas en su vida y que ya no ha sido lo mismo. Así es que si es así o no, en realidad no lo sabemos, pero eso es más o menos la historia de la Ouija. ¿Quieres Si quiero dar otros datos más,
importante de mencionar, que como estaba contando, Charles Skinner y Jefferson Bond fueron socios. Ellos tenían una empresa donde vendían productos, y dentro de esos productos estaba la Ouija. Pero ellos no se llevaron muy bien. Dentro de la sociedad siempre tenían complicaciones, y tanto así que llegaron a perder la licencia de la Ouija y la patente de la Ouija. Entonces aparece otro personaje importante que se llama William Ford. Y él, que también era empresario, toma la Ouija, que por supuesto siempre la Ouija fue algo importante y siempre fue algo que vendía, ¿cachai? Pero si no, William Ford lo que hizo fue subir las ventas y lo tomó como una forma empresarial, pero de una forma mucho más seria. Posteriormente a eso, viene Hasbro. En el 90. En 1990 compró Hasbro Claro. la marca Y para poder producirlo. un dato importante, en el año 1967 se vendieron más de 2 millones de copias. Y superó así a Monopoly, que era un juego de mesa bastante reconocido. Y cuando estaba Hasbro, hubo varios tipos de tablas. Y como que causó como bastante revuelo. Y de hecho, y este revuelo fue a raíz que se vendió como un juguete para niños. Un juguete de niños para 8 años, de hecho. Y otra cosa como anecdótica es que hicieron una tabla Ouija rosada, que ustedes saben que en ciertas partes de Estados Unidos son muy conservadores, entonces la tildaron de una tabla incluso como sexista. Ya, pero aquí lo grave era que efectivamente se vendía para niñas y para niños de menores de 8 años. Eso era lo grave en el fondo. Aún se vende. Y aún se vende, efectivamente. Eso pues, seguimos con... Sí, claro. ¿Sí? Sí, Poli. El tema de la tabla Ouija causó muchos estragos, sobre todo en Estados Unidos. Ellos tienen dentro de su cultura hoy en día, de hecho tienen que avisar, por ejemplo, si uno arrienda una casa, uno compra una casa, tienen que avisar si hubo un hecho paranormal, si hubo un asesinato y distintas causas paranormales. ¿Por qué razón? Porque justamente se prestaba que los niños abrían la Ouija sin saber cómo hacerlo, porque está abriendo un portal, y dejaban abierto eso. Entonces, como no sabían, muchas casas en Estados Unidos tienen ese problema. Están contaminadas de entidades y son entidades que son agresivas. De hecho, agregando a tu punto, a raíz de la película El Exorcista, como decía Oxy, empezaron a ocurrir justo en ese periodo, en el periodo de la película. Bueno, es que antes la tabla como tal se miraba como algo más espiritual y de contacto más con entidades y no como algo tan, digámoslo así, demoníaco o peligroso, sino que más tiene que ver con algo más de conexión. Y cuando pasa lo de la película, incluso hicieron un estudio sobre eso, en que en Estados Unidos hubo un incremento en los fenómenos paranormales debido al aumento de la compra de la Ouija. Exactamente. Entonces, estas cosas vienen de la mano. Exacto. Y con ello también los problemas mentales de las personas. Y todo lo que conlleva con todo eso, digamos. No solamente los fenómenos paranormales, que generalmente son situaciones traumáticas muchas veces, que pueden cambiar una familia, etc. Entonces, a lo que voy, y que incluso se hicieron estudios en donde después de la película hubo un incremento pero notable en los fenómenos paranormales y las ventas de la Ouija, que se siguió vendiendo, como siempre fue un éxito, aunque sea mirada como algo diabólico, la tabla se siguió vendiendo. Bueno, sí, ¿vale? No, dale. No, hay una cosa en particular, yo creo que hay que tener mucha responsabilidad a la hora de meterse en este tipo de cosas, porque, como tú lo dices, no es un juego, es un riesgo también para la persona que desconoce todo. Es una práctica. Inclusive, mira, yo tenía entendido de que las películas que se están produciendo están también sugestionando mucho ese tema actualmente. Por ejemplo, las últimas películas que han salido, se dice de que dentro de esas mismas películas hay rituales que son reales, sí, y que la gente los ve
y tiene el desconocimiento que eso puede ocasionar algo. Puede abrir por Puede abrir por- La sugestión. Exacto. La sugestión. Y otra cosa, disculpa, otra cosa puntual, que la Ouija jamás se guarda con el ojo junto. Se guardan por separado. Nunca debe estar en la misma caja o en el mismo lugar Se que tú guardas la contaminan. Ouija. Es como si Siempre le se guarda el ojo separado. pues si le diera ahí una cámara y un paso más para que pueda invadir. Wow. Bueno, si tienen alguna historia respecto a la Ouija que nos quieran contar después. ¿Qué pasa? Apártale entonces. Pues eso, pero ahora la puerta está cerrada por ese hechizo. Y como decía, No, el ojo siempre se deja parte de la Ouija. Excepto cuando uno está trabajando con la Ouija, ahí recién se pone sobre la Ouija. Y bueno, si tienen alguna historia relacionada con Ouija, también la pueden contar cuando empecemos a contar la historia. Se equivocó en un momento, tenía un detector y se sintió una presencia. Pero creo que era por eso, ¿no? ¿Qué pasa? Se sintió la presencia, hablaba con el Está muy cansado. No, si era un invitado, yo lo conozco. Entonces, ¿qué hago? Me perdí. No, ya terminamos con la Ouija, Ah, pero... Oye, una cosa, un detalle interesante también del tema del espiritismo, especialmente acá en Chile, de que en Chile hay una personalidad célebre Ujú. que fue parte del movimiento espiritista, que todos nosotros lo conocemos. Arturo Prat. Arturo Prat, junto con su, sí, por su Sí. tío. Y la Sí. esposa de Arturo Prat, Bien. ellos pertenecían al movimiento espiritista. Y de hecho, ¿por qué fue que él se unió también al movimiento espiritista? Por el tema de la hija. La hija que habían que murió, perdido. claro. Sí, Porque él estaba en alta mar cuando la hija falleció. Exacto. No pudo ir al funeral. Y de hecho siempre Prat tuvo la esperanza de poderse contactar con la hija y en un momento sí lo pudo y se hizo una transcripción de un mensaje que le había dado la hija de Prat en su momento y de hecho fue previo a lo que pasó el 21 de mayo de 1879, o sea, alcanzó a contactarse con su hija. Y Eso es estaba más, bien y todo eso. cuando Prat falleció, la Carmela Carvajal también tuvo un contacto con su esposo. Un contacto donde le decía, está tranquila, sigue con tu vida, yo cumplí con mi misión acá en esta tierra. Varias personas que estuvieron metidas en Sí, claro. Sí, déjame agregar una cosita. Sí, efectivamente, como dicen ustedes, hubo un tiempo en que el espiritismo en Chile, en las altas cúpulas, era bastante usual, bastante corriente. No se veía como al... Sí, yo creo que sí. Exacto, no se da a conocer. Y uno de los grandes espiritistas o medium que hemos tenido en Chile es Jaime Galteca Rey. Pero es increíble. Así es que si pueden averiguar acerca de la vida de él, es sorprendente todo lo que lograba, las canalizaciones, cómo hacía de músico sin saber música, cómo hacía recetas médicas sin saber nada de medicina, cuando caía en estos trances. Incluso él pudo predecir su propia muerte. Él falleció el día de todos los difuntos, de todos los muertos, como le dicen algunos. Falleció el 1 de noviembre de 1965. Yo el atentado de las Torres Gemelas lo vi y lo viví un mes antes de que sucediera. Mira, Y de ¿Qué te hecho, parece? un primo que viajaba y uno de los aviones que él tenía que tomar era precisamente uno de esos. wow. Así que, y fue un mes antes, cuando yo lo vi en la televisión me corrían las lágrimas, porque era tal cual. Y yo incluso le dije... ¿Tú lo viste en un sueño premonitorio o lo viste Es que lo mío son sueños premonitorios junto con la mediunidad. Ya, Entonces, correcto. como que me van avisando, Se mezclan. me va llegando información, veo, siento. Claro. De hecho, yo en esa ocasión sentí que yo estaba allá. Mira, Y vi como cayeron las torres, como se desplomaron. como que te hubieras teletransportado. Oye, una cosa, Es que eso me suele pasar mucho. Claro. una cosa De importante repente me que ella ven en dice, una parte, Mm. me ven en otra, dependiendo. una cosa importante que ella dice, de que en Estados Unidos hay la agencia de inteligencia más importante que tiene Estados Unidos, ¿tú la conocemos? La Sí, CIA, claro. La CIA toma muy en serio el tema paranormal, el tema psíquico, y de hecho tienen departamentos donde ocupan a videntes y de hecho los reportes, los que salen clasificados, es bastante impresionante. Inclusive, Claro. voy a decir una cosa, hay una visión
que no es de este mundo, que la vieron en Occidente, la vieron pero en Marte, por el tema de que usaron una fotografía del planeta Marte y la persona que estuvo evaluando esa posible mediunidad de la persona le dio una fecha y escribió una cantidad de cosas que son bastante impresionantes, de que probablemente en Marte hubo en algún momento vida. ¿Sí? Y la persona que vio eso no sabía que era la foto de Marte, y él describió cosas, edificios, un desastre natural a nivel planetario y todo el asunto, y cuando le mostró la foto, y está el reporte de eso. Claro. Está... Aunque hay muchas cosas que ocultan también. Claro. ¿Cuántas cosas habrá que no quieren que las sepamos? Yo creo que muchas de esas que se saben posiblemente se filtran y ya no les queda otra que reconocerla, pero la mayoría yo creo que no las quieren contar. Ya, antes de ir a las vivencias, nos va a contar algo, Blog. Hay que mencionar igual, bueno, ¿qué es lo que dice la ciencia con respecto al movimiento de la Ouija? ¿Han escuchado ustedes algo sobre eso? ¿Alguna idea? ¿El tema de la sugestión se refiere o...? Puede ser. ¿Afecta también? Sí, podría afectar. Bueno, pero la ciencia habla sobre lo que es el efecto idiomotor. No sé si lo habían escuchado. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el movimiento del péndulo. ¿Han visto cuando mueven un péndulo? Eso podríamos llamarlo también como un efecto idiomotor. Que es cuando tu cerebro hace inconscientemente un movimiento involuntario. ¿Vale? Eso es lo que dice la ciencia. Ahora está también la otra parte espiritual. Entonces ahí nosotros sabemos muy bien que estos dos mundos tienen miradas distintas, pero había que mencionar también un poco lo que dice la ciencia con respecto al tablero Ouija. Es que ahí hay otro punto también. Sí, claro. Por ejemplo, los péndulos, las varillas de radiestesia, todo eso es una proyección de nuestra propia energía. Del inconsciente. La Ouija uno no la toca, no está en la proyección de la energía, es distinto. El péndulo uno lo toca, las varillas uno las toma. Entonces uno proyecta la energía fluye por uno. Fluye y fluye a través de las varillas, del péndulo, etc. Pero la Ouija no se toca. Se supone que la Ouija uno no debe tocar. No con el dedo sobre, pero no tocando. Y por eso. Se supone. Claro. Bueno, otro de los juegos como más llamativos que causaron alto furor en el año 2015 fue el Charlie Charlie. Charlie. Sí. ¿Lo hicieron? Papá de la noche ¿Lo hicieron? Ya, pero después me cuentan esto. Pero era más o menos lo mismo, ¿no? Era en un papel partido en 4 partes y que se ponían 2 lápices en forma de cruz y tú tenías que hacer una pregunta. Era bastante simple y de hecho tan simple que era, lo hacían muchos niños, y como se hizo famoso en el año 2015, lo hacían en muchas escuelas. Y fue tanto lo que pasó, tanto los fenómenos paranormales que pasaban en los colegios, que terminaron prohibiéndolo en las escuelas. Y más de algunos lo terminaron echando también. Así que esto era bien simple y se trataba de que se suponía que había que invocar el espíritu del demonio de un niño. Esa era como la leyenda detrás del Charlie Charlie. Ahora bien, con todos los riesgos que eso conlleva. Lo mismo que la Ouija en el fondo. Ya, y el último, antes de que nos cuenten sus vivencias, era Randonáutica. Era una aplicación de celular que nació justo en pandemia. ¿La usaron algunos? Sí. Que te podía mandar a algún lugar específico, ¿no es cierto? Hay un caso de alguien que encontró en una maleta a unas personas que estaban desvividas. Eso podría ser lo más relevante. Sin embargo, es una aplicación que posiblemente haya coincidido con algo. Muchas otras personas les tocó visitar lugares y no pasó absolutamente nada. Ese fue un boom dentro de la pandemia, en 2020 hasta el 2022 quizá. Y actualmente solamente quedan los más fieles a la aplicación y que a lo mejor siguen usándola. Así que en realidad era una aplicación y es una aplicación de entretención. Pero de ahí a que pueda lograr encontrar algo a través de un software es difícil. De hecho, ustedes que se dedican a la investigación saben de que las personas que realmente se dedican a investigar no usan aplicaciones de celular, por ejemplo.
O sea, no, ni para hacer una psicofonía, porque son software que están preparados para lograr eso, lograr una voz, lograr una respuesta. Así es que estas aplicaciones hay que tomarlos como tales, como entretención. Y que en ese caso deberíamos considerarlo que es como una sugestión, porque la persona como que busca algo. Sí, claro, también. Y al final termina encontrando. Exacto, claro, porque si dijiste quiero encontrar algo misterioso dentro de un terreno vacío, a lo mejor te va a parecer misterioso cualquier cosa que encontraste y dijiste, bueno, sí, randonáutica funciona. O sí, hay Ajá. una cosa también que es importante, que la gente no suele saber eso. Uno no solo puede abrir un portal, sino que muchas veces hay personas que son portales. ¿Mm? Pero la gente no tiene el conocimiento de eso, entonces de repente tocan cualquier instrumento, cualquier cosa y provocan algo, Claro. porque son portales en sí. ¿Mm? Ellos nacen siendo un portal. Entonces eso también es bueno que la gente vaya conociendo esas cosas, porque suceden. Claro. Que a lo mejor ellos mismos ni siquiera lo saben, ¿no? Exacto. Normalmente no lo saben. Claro. Muchas gracias por llegar al final de la primera parte de este encuentro en este misterioso subterráneo del barrio Concha y Toro. Esperamos les haya gustado y que puedan dejarnos todas sus impresiones a través de los comentarios. No olviden también dejar su like, suscríbete a este canal y activa la campanita para que podamos avisarte cuando se estrene la segunda parte de este podcast en vivo, que serán las vivencias paranormales que tuvieron varios de nuestros invitados. No se lo pierdan, Comunidad DIS. Y nos encontramos muy pronto.